Hola, buenas tardes. Estamos dando nada más 2 minutitos para que se acaben de integrar todas las personas que nos están pidiendo acceso y en un momento comenzamos. Ok, perfecto. Ya nos estamos dando unos minutitos para que se integraran todos. Entonces ya vamos a comenzar. Recuerden que está siendo grabada de todos modos la conferencia. En caso de que no la pudieran ver, bueno, pues van a poder ver la repetición. Entonces ya nada más unos minutitos y comenzamos.
Ok, perfecto. Ya habilitamos el chat para que puedan ir poniendo sus preguntas ahí. Acuérdense que generalmente tratamos de ir poniendo las preguntas conforme vamos avanzando y al final ya damos un tiempo para resolver las dudas. Vamos a comenzar con un video para que conozcan un poquito más de IGACEM y ahorita les platico sobre la conferencia. Entonces, si nos puedes apoyar, Iván, por favor. Bienvenido a IGACEM, una institución conformada por especialistas en educación y desarrollo empresarial con más de 25 años de experiencia, cuyos valores son el compromiso, la honestidad, la dedicación al alumno, el respeto y la calidad académica, y busca innovar pedagógicamente en la descripción de competencias, manera de trabajar y los productos obtenidos. En IGACEM puedes cursar el nivel medio superior, la licenciatura, maestrías y doctorados. Ofrecemos licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría, Enfermería, Pedagogía y Psicología. Maestrías en Administración de Hospitales, Municipal, de Empresas, Planeación y Gestión. Doctorados en Alta Dirección, Derecho y Educación. Y una gran variedad de diplomados, desde Administración de Hospitales hasta Diplomado en Recursos Humanos. O diplomados enfocados en el sector salud, desde Administración de Hospitales hasta Mercadotecnia Médica. Además, te ofrecemos una gran variedad de cursos para crecer tanto profesional como personalmente. Nuestro valor agregado, la mejora continua y nuestra capacidad profesional. Además, contamos con 25 años como institución y capacitamos a una gran variedad de empresas. Como alumno, debes cuidar las instalaciones y presentar las evaluaciones en tiempo y forma. Recuerda conocer y cumplir con las disposiciones del reglamento, diseñado para que tu vida universitaria sea excelente. Toma en cuenta que todas y cada una de nuestras reglas son para que tú y tus compañeros convivan mejor. Y no olvides realizar todos tus pagos en tiempo y forma. Pero sobre todo, recuerda mantener el buen nombre de nuestra universidad en actividades, concursos e intercambios nacionales e internacionales. Bienvenido a nuestra historia. Incorporados en un inicio en la Universidad Motolínea del Pedregal y en una segunda etapa con la Universidad Aliat. Hoy, incorporado a más de 20 universidades. Contáctanos, será un placer darte la bienvenida. IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Ok, súper. Ahora sí, les doy la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Estamos muy contentos ya de poder estar de nuevo con ustedes en estas conferencias. Acuérdense que vamos a tener un periodo de vacaciones, entonces el próximo jueves vamos a tener nuestra última conferencia con Crecer y bueno, vamos a estar descansando en el mes de diciembre y ya en enero estaríamos retomando actividades. Entonces, bueno, de alguna manera para que ustedes sepan. Pues les platico un poquito. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho, que tiene que ver con esta parte de cuáles son estos elementos que nosotros como ser humano tendríamos que conocer y nos han estado solicitando que abordemos desde la parte de la concepción, la infancia, la adolescencia, la adultez. Entonces, bueno, de alguna manera, pues vamos a ir retomando. Vamos a hablar mucho para aquellos que ya conozcan un poquito más de la psicología del desarrollo. Vamos a estar hablando sobre las etapas de Erik Erikson. Vamos a estar profundizando también un poquito en ellas. Entonces, bueno, de algún modo, pues estos elementos, todos estos tips o estas claves que podamos aprender, pues esperamos que les agraden y que les sirvan. Queremos también comentarles que actualmente ya está habilitado el diplomado en tanatología. Todavía tenemos inscripciones abiertas para los siguientes módulos. Estamos con ellos los martes por la tarde y recuerden que son módulos y tienen costos mensuales. Entonces, igual si quieren más información, nos pueden mandar un mensajito y vamos a comenzar también nuestro diplomado en desarrollo humano para personal hospitalario, que también está muy completo, muy interesante. Vamos a tocar algunos temas también de cuestión de autoestima, de estrategias para salir adelante. Entonces, si están interesados, bueno, también nos pueden mandar mensajito y vamos a estar al pendiente. Pues les platico. Generalmente, cuando nosotros hablamos de desarrollo humano, de la psicología del desarrollo o de la evolución del ser humano, nosotros sabemos que biológicamente tenemos una serie de cambios físicos que podemos ver, pero ¿qué pasa con todos estos cambios emocionales? ¿Qué va a pasar con todos estos
episodios o estas etapas, ¿no?, que estamos viviendo, y sobre todo qué es lo que está pasando a nivel psicológico social, cómo va a tener impacto las cuestiones que yo pueda realizar. Erik Erikson, uno de los autores que vamos a ver, pues estuvo preguntando justamente este tipo de situaciones. Erikson, bueno, pues es una persona que estudió con el método Montessori, después estudió psicoanálisis porque sí, él se analizó más bien con Anna Freud y después estudió psicoanálisis, lo aplicó en psicoanálisis en niños y él empezó a ver este interés por decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en las personas? Entonces, nosotros vamos a hablar de esta teoría y él nos plantea que vamos a tener estadios psicosociales en el desarrollo del ciclo humano. Estos estadios vamos a tener entonces composiciones bien biológicas, pero también ético-sociales. Entonces nos va a empezar a plantear estas cuestiones de decir, bueno, ¿qué tipo de situación tengo que afrontar en esta etapa? ¿Qué pasa si la afronto? Y él habla de una palabra preciosa que dice virtud, ¿no? Si yo la afronto, voy a poder tener esta virtud, pero también nos va a hablar de patologías, nos va a decir, bueno, si este tipo de situación que voy a vivir no la enfrento de manera adecuada, pues voy a desarrollar ciertas patologías. Él habló de algo que se llaman crisis. Y entonces él decía que justo en estos periodos nosotros podíamos presentar estas crisis entendidos como un proceso de cambio. Dentro de estas crisis nosotros vamos a poder o bien estancarnos o bien, ¿no?, darle resolución y de alguna manera emergir con ciertas fuerzas. Entonces, si bien no vamos a hacer, no nos vamos a ir a la polaridad de bien o mal, bueno y malo, no, de alguna forma nos decía, bueno, va a haber ciertas etapas en las que nos resulte más fácil llegar a estas virtudes y algunas otras en las que nos cueste más trabajo, pero tendríamos que buscar este equilibrio y tendríamos que buscar la forma de lograr este tipo de situaciones. Entonces, palabras clave para que todos vayamos identificando de Erikson y de esta teoría van a ser la parte de las virtudes, la parte de las crisis y, bueno, cómo vamos a ir resolviendo estas etapas. Entonces, en un primer momento nosotros tendremos que hablar de la parte de la concepción. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida que todos los factores físicos, biológicos y sociales nos empiezan a afectar desde este momento, desde que la mamá decide tener un bebé, desde la forma en la que va a enfrentar esta situación. Entonces, sí quisimos hacer como unos asterisquitos. Permítame un segundo. Ok. Recuerden, les pido por favor que nos ayuden con sus micrófonos en silencio, luego se nos activen y por eso nos escuchamos doble. Ok, gracias. Entonces, de alguna forma, todos estos tipos de situaciones o este tipo de problemas que vamos a tener, nosotros tendremos que contemplar que justo desde el inicio de la concepción o desde el momento en que nosotros decidimos, gracias, vamos a tener algunas cuestiones. Entonces, en la parte del desarrollo físico, bueno, pues tenemos la fecundación, ya sea por un medio natural, o sea, por un medio de asistencia, ¿no?, que nos podamos apoyar, fecundación in vitro, etcétera. Y tenemos, bueno, toda esta dotación genética, todas estas influencias, y dentro de esta dotación genética, pues vamos a tener también una dotación de cuestiones sociales y de cuestiones psicológicas, ¿no? Vamos a tener desde si fuimos personas deseadas, el contexto en el que estábamos atravesando, si fue un embarazo tranquilo, si fue un embarazo, por ejemplo, ahora en tiempos de COVID, ¿no? Si tuvimos que atravesar ciertas crisis emocionales. Entonces, sería importante que nosotros empecemos a contemplar, ¿no?, a tomar en cuenta, pues, esta reflexión personal. Bueno, ¿qué pasó con mi concepción, no? ¿Qué pasó con estos primeros, esta primera etapa? ¿Cómo fue el embarazo de mamá? Apenas acabamos de pasar en la semana el Día del Niño Prematuro. Entonces, bueno, si yo tuve alguna cuestión física, cognitivo, psicosocial que pudiera influir un poco en la personalidad, ¿no? Si bien sabemos que ciertas enfermedades o ciertas repercusiones, por ejemplo, de nuestros chiquitos prematuros, pues bueno, van a afectar la forma en la que se puedan desenvolver más adelante. Vamos a hablar también de estas estructuras, ¿no?, de los órganos. Acuérdense de la parte del crecimiento del cerebro. Vamos a hablar un poco de las capacidades de aprender, de recordar. Se han empezado a hacer muchos estudios a nivel prenatal, ¿no?, donde si los niños
ya nos pueden escuchar, ya pueden recordar. ¿Qué pasa con esta parte de estimulación sensorial, no? Este tipo de ejercicios que hacemos en el embarazo, donde ponemos audífonos, donde le hablamos directamente al bebé, donde presentamos a los miembros de la familia, ¿no? Él es tu papá, le pedimos que hable, tus abuelitos, por quienes están integrados la familia, donde empezamos a jugar incluso con luces, ¿no? Con lámparas para que de alguna manera el bebé lo sienta, donde empezamos a trabajar esta parte de cuestiones sobre todo de los sentidos sensoriales. Y bueno, se ha detectado que el feto, ¿no? Puede reconocer la voz de la mamá y siente esta pertenencia hacia cuando está con ella. A partir de eso, bueno, pues nacemos y cuando nacemos vamos a tener esta primera etapa que Erickson nos va a manejar como un estadio de confianza versus desconfianza o esperanza. Dice que aproximadamente abarca desde que nacemos hasta los 18 meses. Ese es otro dato importante que tendremos que considerar. No podemos ser así súper tajantes de decir 18 meses y si el niño tiene 19 y no la ha pasado, entonces me estreso. No, no, no. De alguna manera, pues obviamente tendríamos que ser flexibles por la parte cultural, por la parte de crianza de los papás. Entonces, no necesariamente son términos como muy cerrados en ese sentido de esta etapa la tiene que cumplir en este momento tal cual. No, tendremos que ser un poco más flexibles en ello. ¿Cuáles son las características de esta etapa? De alguna manera, el niño va a empezar a comprender la asimilación de todos estos patrones mentales, ¿no? Que él va a ir viendo a través de los sentidos. Entonces, todas estas voces, todas estas cosas que yo puedo ver, todas las sensaciones, ¿no? Que yo empiezo a sentir, me va a generar o confianza o desconfianza. Imaginemos que somos un bebé y que de repente escucho un ruido muy fuerte. Entonces, en ese momento yo no sé qué está pasando. Si no llega a esta parte afectiva, como es la mamá, me carga y me explica, oye, mi amor, acaba de pasar, o la alarma, algún ruido, mira, pasó esto, tranquilo, no pasa nada, aquí estoy, pues entonces empiezo a generar justo esta parte de desconfianza, ¿no? Esta sensación de no saber qué está pasando a mi alrededor. En la medida en la que nosotros tengamos este primer apego, que en este caso la persona más importante, al final les voy a poner un cuadrito como hacemos la síntesis, pero esta persona importante que hablaríamos de la mamá o la persona que se está haciendo responsable de nuestros cuidados, pues nos va a ir generando esta confianza. Pero ojo, no es una confianza solamente emocional, es una confianza de bienestar físico también, es una confianza de saber que si tengo hambre, lloro, va a llegar una persona a alimentarme, es una confianza de que si me hice pipí, alguien va a llegar a cambiarme el pañal, de que si necesito de alguna manera tener un ciclo de sueño, bueno, alguien me va a ayudar a ir practicando este ciclo de sueño. Entonces vamos a tener por un lado confianzas físicas, ¿no? Que tiene que ver con los sistemas digestivos, respiratorios y también confianzas psicológicas. Esta parte de ser acogido, de ser recibido, de ser amado, en el que de alguna manera no soy un estímulo ajeno a la familia, no soy un estímulo que cause una incomodidad, al contrario, ¿no? Es muy fácil decirlo cuando estamos hablando de una mamá y estamos en el día, ajá, pero ¿qué pasa cuando son las 3 de la mañana? La mamá ya está cansada, está desesperada, el niño lleva llorando todo el día y no sabemos qué tenemos, o no, nos pasa cuando somos mamás primerizas, de que ya lo cambié, ya le hice esto, ya le hice el otro. En la medida en la que yo como adulto pueda tener esta gestión y estas herramientas, pues voy a poder enfrentar esta situación, ¿no? ¿Qué pasa si durante el día soy la mamá ejemplar y en las noches, ya cállate, ya me tienes harta, ya no quiero, no? Entonces, ¿cuántas veces hemos visto o hemos escuchado a mamás, a papás que explotan en este sentido porque, pues por el cansancio, por la falta de recursos, porque no sé qué tiene y estoy desesperada? Entonces, de algún modo nos está hablando de todos estos episodios en los cuales tenemos que vivir esta parte de abastecernos física y psicológicamente, que de alguna manera nos va a llenar de afecto, nos va a llenar de atención. ¿Qué pasa entonces si nosotros empezamos a generar desconfianza? Pues vamos a tener estas sensaciones de abandono, estas sensaciones de aislamiento, estas sensaciones de separación. Tendríamos que ver incluso, por ejemplo, en tanatología tocamos mucho este tema porque ¿qué pasa si la mamá fallece en esta época? En la que el bebé ya estaba pegado a ella, la mamá fallece y en lo que el papá o la persona que se vaya a hacer cargo del bebé reestructura, se acerca, gestionamos un duelo, bueno, pues es un periodo de tiempo que no necesariamente son días, ¿no? A veces son semanas o meses en lo que la familia hace una adecuada gestión y tenemos un bebito que está un día con la abuelita, el otro día ya fue con una tía, el otro día pasó con alguien más, el papá tuvo una situación y se fue y entonces empezamos con estas
partes complejas, ¿no? De algún modo, entonces, estos sentimientos de confusión existencial, ¿no? Sobre nosotros mismos y empezamos también a tener sentimientos sobre el significado de la vida, ¿no? Sobre qué está pasando a mi alrededor. Nosotros hablaríamos que en la medida de lo posible, en la medida en la que nosotros pudiéramos gestionar justo este conflicto entre la confianza y la desconfianza, vamos a tener la virtud de la esperanza. La esperanza vista como un sentido del significado de continuar la vida. Si nosotros pudiéramos visualizar estas etapas en frases, en esta frase yo tendría que tener la conciencia de decir, yo soy la esperanza de tener, ¿no? Yo tengo bienestar físico y emocional y por ende yo puedo brindar bienestar físico y emocional. Entonces la pregunta en este punto sería, bueno, yo como adulto siento esta confianza, me siento con esta confianza de saber que cualquier necesidad física, biológica o psicológica que yo necesite, me la puedo de alguna manera abastecer. ¿No? Si tengo un conflicto emocional, tengo esta capacidad de gestionar mis emociones o bien de buscar ayuda para que me ayuden a lidiar con estas emociones, o soy una persona a veces que me cuesta incluso trabajo identificar que tengo este tipo de situaciones. Nosotros hablaríamos también de que esta etapa es fundamental para todo el significado de trascendencia personal, de encontrarle un sentido, de decir, nací con un propósito, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado comentarios negativos cuando son bebés que no eran deseados y entonces tenemos, de por tu culpa tengo que, no, es que desde que tú estás aquí me arruinaste y bueno, todas estas cuestiones que aparentemente no tenemos a veces estos mitos de el niño no se entera, está muy chiquito y no va a poner atención, pero se ve reflejado justo en el comportamiento, ¿no? La importancia, por ejemplo, de la lactancia materna más allá de hablar de los beneficios fisiológicos de la leche materna, el beneficio emocional. ¿Han ustedes detectado la diferencia entre una mamá que amamanta y una mamá que da biberón? ¿No? La mamá que amamanta, pues forzosamente tiene que cargar al bebé, lo tiene que mantener cerca, tiene que buscar la manera de posicionar la cabeza. Y en cambio, a veces con las mamilas, ¿qué pasa? No tenemos esta cercanía de a ver cómo está tomando la leche. Ah, ya se la sabe tomar, lo dejo en la cama, le pongo la mamila, casi casi busco con qué atorarle las manitas y ya. Entonces, estas cuestiones de distancia, ¿qué otros problemas podemos tener aquí? Cuando nosotros tenemos la necesidad de llevar a nuestros bebés a las guarderías, ¿qué tipo de guardería es la que está asistiendo a mi bebé? ¿Y qué tipo de respuesta física y emocional están dando? Realmente yo como papá estoy seguro que si el bebé tiene una necesidad de hambre, de cambiar un pañal, va a ser una necesidad atendida, si no de forma inmediata, sí dentro de un lapso de tiempo considerable. O cuántas veces tenemos pues estos casos que todos hemos escuchado a veces, ¿no? Que el niño está llore, llore, llore y los vecinos de la guardería son los que se enteran porque los niños pueden estar pasando 4 o 6 horas llorando y ya hasta después ven por sus necesidades físicas y bueno, y las necesidades emocionales, cuando un bebé llora porque necesita que lo carguen y entonces tal vez yo como persona de ese servicio pues tengo a 5 bebés que están llorando al mismo tiempo, pues tengo que ver las necesidades físicas y a veces dejamos en segundo plano las necesidades emocionales. Entonces, ojo, no vamos a entrar en un dilema existencial de juzgar qué es bueno y qué es malo. Simplemente tendríamos que contemplar cuáles son las situaciones de vida que a mí me ha tocado afrontar o cuáles son las situaciones de vida que yo he tenido que someter a mis hijos en este caso y entonces empezar a valorar, bueno, tal vez si en el servicio de la guardería yo no estoy segura de esta parte, pues yo en casa voy a tratar de poner más atención en este tipo de situaciones, ¿no? De que si el niño está como chiquioncito o necesita papacho, pues bueno, tratar de ser una mamá un poco más afectiva o que el niño me demande más emocionalmente cuando esté conmigo, pues tal vez lo tendría que entender, porque probablemente en la mañana pues no tuvo esta necesidad cubierta. Entonces tendríamos que empezar a visualizar todo este tipo de situaciones. ¿Cuál sería entonces nuestra segunda etapa? Vayan anotando, si tienen dudas de alguna etapa en particular, vayan escribiendo y ahorita lo retomamos. Nuestra segunda etapa, ¿no? De alguna manera, pues sí estaremos hablando por ahí de los 2 o 3 años. Entonces, cuestiones que tendríamos que contemplar primero, físicas, cognitivas y psicosociales. Bueno, físicamente, pues entonces ya recordamos la parte de la estimulación de los sentidos. ¿Qué es lo que hacemos en estimulación temprana de los 0 a los 3 años? Los sentidos.
¿no? Texturas diferentes, que escuchen cosas diferentes, que escuchen voces diferentes, ritmos diferentes, la parte visual, ¿no? Conforme van evolucionando la cercanía, la lejanía de los objetos, la diferencia de los objetos, las posiciones, la parte del gusto, por ejemplo, es muy importante ya en bebés que no son lactantes, ¿no? Después de que pasamos este periodo de lactancia exclusiva, que también tendría una cuestión física importante de por qué solamente lactancia. Bueno, somos papás que tendemos a desarrollar estos gustos. ¿Cuántas veces nos hemos topado con niños que son muy melindrosos con la comida? Y tal vez era porque la mamita le daba papilla de zanahoria y era papilla de zanahoria lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, o sea, toda la semana y no cambiamos, no tuvimos esta variedad. O tal vez en casita no había tantos recursos económicos y entonces pues nos limitábamos a cosas muy básicas, ¿no? Qué tanta apertura de gustos nosotros tuvimos, qué tanta estimulación, ¿no? De tacto, qué tanta libertad teníamos en esos momentos. La parte de el desarrollo de destrezas motrices, ¿no? La estimulación física, ¿no? Se trabaja mucho con los bebés en los primeros 3 años, estas cuestiones de abrir, cerrar, el control de las manos, el control de los pies, ¿no? La exploración del ambiente. Cognitivamente nosotros tendríamos que centrar en esta capacidad de que estos símbolos, ¿no? Estos estímulos externos que estoy viendo, bueno, ¿cómo los resuelvo? ¿No? Desde cómo identifico qué son hasta entonces poder elaborar cuestiones más complejas. Empezamos un poco con la comprensión, el uso del lenguaje, ¿no? Se espera que ya un niño aproximadamente entre los 2 y 2 y medio ya pueda hablar de manera un poco más fluida, ya puede expresar necesidades, ¿no? No te va a decir, ah, mamá, quiero un vaso de leche, por favor, pero tal vez sí te va a decir, mami, titi, pofa, ¿no? Entonces, de alguna manera, no tanto por esta cuestión del lenguaje de socialmente, de, ay, mi niño habla mucho, sino por la parte de que el lenguaje nos ayuda a expresar las necesidades. En la primera etapa que hacemos, lloramos. ¿Por qué? Porque somos un niño inquieto, porque somos un niño latoso, ¿por qué no te callas? Porque no, lloramos porque es el medio de comunicación que tenemos, ¿sale? Me siento mal, lloro, tengo una molestia, lloro, por todo lloro, sí, porque es el medio de comunicación. En la medida en la que yo voy aprendiendo el lenguaje, entonces yo empiezo a expresar, ¿no? Primero con primeras palabras, agua, y agua es todo, ¿no? Agua engloba agua, leche, juguito, ¿no? Lo que le querramos dar. Entonces, de alguna manera, en la medida en la que nos vamos convirtiendo en seres sociales e independientes, pues el lenguaje es importante para esta comunicación. Una pregunta que hacen frecuentemente en terapia es, ¿qué está bien y qué está mal, no? ¿Qué pasa si mi hijo tiene 3 años y todavía no habla y bla, bla? De alguna manera lo que nosotros tendríamos que hacer es identificar un poco la atención que le estamos poniendo a estimular como papás. Muchas veces podemos decir, es que el niño no habla, y cuando le preguntamos a la mamá, oiga, ¿cuánto tiempo pasa usted hablando con el niño? Las mamás nos ven con cara de, ¿cómo? O sea, es que el niño tiene 2 años. ¿Cómo? Sí. ¿Cuánto tiempo usted dedica a sentarse a comunicarse con el niño? Comunicarse no es sentarse y decirle, yo hablo, no es que yo hablo mucho. ¿Con quién? ¿Con el niño o con el esposo? Entonces, tips que pudiéramos dar en esta etapa es realmente centrar el tiempo de calidad y de atención. Si va a ser jugar con el niño, va a ser me siento yo mamá a jugar en el piso o en donde quiera jugar, no va a ser le prendo la tela para que él juegue. Si va a ser comunicarse, es me siento a platicar con el niño, me siento a contarle, ¿qué le cuento? Todo, ¿no? Ah, hoy me salí muy temprano. Algo que nos funciona con los niños es ser descriptivos, ¿no? Hoy decidió mamá vestirse con una playera de manga larga, de color negro, que tenía además colores azules, colores blancos, bla, bla, y empezó a describir. Cuando salí a la calle, me di cuenta que había aire y sentía frío, decidí ponerme un abrigo de color gris, después vi el cielo, que casi siempre es azul, y hoy se veía un poco más nublado, y describan, si no saben qué contarle, descríbanle. Entre más descriptivos sean en sonidos, en sensaciones, mayor vocabulario va a tener nuestros hijos. Entonces, es importante que el tiempo sea justo eso. Es que el niño no gatea. Bueno, ¿cuánto tiempo se pone a gatear usted con el niño? ¿Cómo yo me tengo que tirar en el piso y gatear? Sí. ¿Por qué? Porque aprendemos por imitación. Entonces, si el niño está viendo cómo estoy moviendo las manos, las piernas, me pongo al lado de él, pues justo el niño va a ir visualizando estos elementos. Entonces, es muy importante que en estas etapas todo lo que nosotros queramos que los niños aprendan, lo hagamos nosotros. Es que el niño no come verduras y usted come verduras delante del niño y se las come crudas.
Porque también luego decimos, es que el niño no quiere comer, pero el papá tampoco. Entonces, es que el niño nada más quiere boing, no quiere agua. Ah, ¿cuántos vasos de agua se toma usted, papá? ¿No? Pues antes diga que quiere boing y no quiere Coca-Cola, ¿no? Por lo que está viendo. Entonces, es súper importante que visualicemos que si percibimos una necesidad en el niño, antes de acudir corriendo a terapia con esta parte de ansiedad, mejor hagamos este ejercicio de reflexión como papás y digamos, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿No? Tal vez la mayor rehabilitación o la mejor forma de apoyar a mi hijo justo es haciendo eso que estoy percibiendo que el niño no puede hacer. Hablaríamos también del apego a los papás, el desarrollo de la autoconciencia, ¿no? Esta parte de saber, acuérdense que vivimos un duelo de pensar que estábamos unidos a la mamá y de repente nacemos y nosotros no nacemos y decimos, ah, claro, yo soy un ser independiente, mi mamá no, yo sigo pensando que soy esa persona dentro de mi mamá y entonces, ¿por qué viene alguien ajeno a quitarme a eso que es mío, que es mi mamá? Se produce un cambio de la dependencia, ¿no? De ser dependiente a los papás, a esta parte de la autonomía y aumenta el interés por los niños. Dentro de esta parte, justo Erickson nos dice que de los 2 a los 3 años aprox, que es el tiempo de control de esfínteres, nosotros vamos a tener la autonomía versus la vergüenza o la duda. Nos va a decir que este periodo es importante porque tenemos esta madurez muscular, esta parte de autonomía física, donde el niño ya empieza a caminar por sí solo, donde empieza a explorar su medio. Y entonces vamos a tener esta parte de recibir la orientación y la ayuda de otros, ¿no? Ya empiezo a crecer, pero todavía necesito este apoyo. ¿Qué pasa cuando este control de esfínteres, esta madurez muscular, no está apoyada, ¿no? Por el papá y entonces, lejos de fomentar esta autonomía, empezamos otra vez, ya te hiciste, no es posible, pues es que ya eres un niño grande, haz del baño ahí. Y entonces, bueno, una serie de cuestiones que a veces escuchamos de cómo, ¿no? Pero rapidito porque tengo prisa, y te sientas y haces pipí, ya es de ti donde no hagas. Entonces, de alguna manera, ¿qué estoy fomentando? Autonomía, yo creo que como adultos a cualquiera, ¿qué pasa? No sé si les tocó conocer cuando había casos de que había checadores en los baños, en ciertas empresas, en ciertos países, que te checaban el tiempo para ir al baño. Pues imagínate que como adulto te digan, y rapidito, y hay de ti donde te tardes, pues no fluyes, de alguna manera no sientes esta autonomía porque dices, hasta para ir al baño me limita, ¿no? Pues exactamente igual pasa con los niños, ¿no? De alguna manera empezamos a generar estas dudas, empezamos a generar esta vergüenza porque es esta parte de tú no puedes controlarte. En vez de decir, bueno, en esta ocasión no pudiste, no te preocupes, vamos a buscar las estrategias, las herramientas, no le estoy dando la autonomía, le estoy diciendo que lo que hizo estuvo mal y eso entonces lo estoy formando en vergüenza. ¿Qué es lo que nosotros estaríamos buscando? Esta parte de la conciencia moral, este sentido de justicia, esta parte de la ley, ¿no? De hasta qué punto puedo mantener el orden y hasta qué punto también me es permisible romper ciertas cuestiones, ¿no? Personas que tienden a tener una educación muy estricta en esta parte del control del esfínter y todo, son personas que de adultos les cuesta mucho trabajo salirse de las normas. Son personas como muy estructuradas en ese sentido, donde hay tantito desorden y les genera mucha ansiedad, justo porque empieza esta parte de duda, de no, es que si no está todo bien, no puedo empezar. Entonces, sí tendríamos que ver este tipo de situaciones, cómo las estamos enfrentando como papás. Tendemos a tener personas muy hostiles, personas muy compulsivas, ¿no? En este tipo de situaciones. La voluntad que de alguna manera nosotros podemos desarrollar con la autonomía, pues va a ser este deseo de querer aprender, de querer discernir, de poder decidir, de tener nuestra autonomía física, cognitiva, afectiva. Si nosotros lo pudiéramos poner en una frase, sería: yo soy lo que puedo querer libremente. O sea, no solo yo soy, sino que ahora yo empiezo a tomar la decisión de qué quiero ser. Aquí es importante la presencia de ambos padres, no solamente de la mamá, también del papá. Nosotros formaremos esta virtud, ¿no? De la parte de la justicia, de la cuestión del equilibrio.
Luego tenemos más o menos de los 3 a los 6 años. En la parte física, pues nosotros vamos a tener ya no este crecimiento, ¿no? Como veíamos de los niños que empiezan a crecer muchísimo, ya es un crecimiento un poco más lento. De alguna manera tenemos en esta etapa muchos problemas de alimentación en cuestiones de pérdida de apetito, cuestiones de rutinas de sueño que antes, es que el niño comía muy bien y ahorita tiene su época de pica o de rumiación, donde nada más está jugando con la comida o nada más quiere cierto alimento, donde ya veníamos con una estructura de sueños, de ciertos horarios y empezamos a tener como estas dificultades son normales. Aparece la parte de la lateralidad, la parte de las cuestiones motoras gruesas, finas, la parte de la fuerza, algo que nosotros tratamos justamente de ya en estimulación, pasamos de la estimulación motriz gruesa a la parte un poquito más fina, ya cuestiones con esto que se llama pinza, que es uno de los procesos que como niños tendríamos que desarrollar, ¿no? Porque es lo que nos va a dar obviamente el proceso después a la escritura. Entonces, trabajar este tipo de cuestiones o de ejercicios en el que hagamos cosas más finitas, ¿no? Se ve mucho el cambio de generalmente en los preescolares ya empezamos a hacer como cosas más estructuradas, ¿no? A los primeros 3 años donde pues prácticamente son juegos y son cuestiones motrices. Cognitivamente nosotros empezaríamos esta capacidad de comprensión, esta madurez de ideas lógicas del mundo, esta parte de la memoria, ya se tendría que consolidar un poco más el lenguaje. De alguna manera tenemos en el desarrollo psicosocial la parte de las emociones. Reina, ¿todos los demás me escuchan bien o nada más es Reina? A ver, hacemos prueba de audio. ¿Me escuchan fuerte y claro? Yo sí la escucho, maestra. Buenas tardes. Gracias. Se escucha bien, todo claro. Gracias. Reina, checa tu audio, seguramente tienes el volumen un poquito bajo. Vientos, gracias. Escucha perfecto. Si no, no te preocupes, en la repetición muy bien. lo puedes ver. Gracias. No se estresen si se escucha bien o algo, ¿eh? Ok, gracias. Entonces, de alguna manera en la parte psicosocial empezamos el manejo de las emociones. Ay, esto es divertidísimo porque no quiere decir que en los primeros meses obviamente no tengamos emociones o en los primeros años. El problema es que en los primeros años solamente sentimos la emoción. Ya por ahí del 1 y medio, 2, podemos empezar a trabajar muy fuerte con inteligencia emocional, donde yo le explico al niño, ¿qué pasa si el niño me está haciendo una rabieta porque, no sé, se le cayó un juguete? Si yo como papá exploto, pues explotamos todos y ahí quedó. La inteligencia emocional en los niños tendría que ser esta parte de primero reconocer. Yo le tengo que ayudar al niño a identificar qué es lo que está sintiendo. Y entonces yo le digo, con esas palabras, aunque tenga 2 años, yo le digo, a ver, lo que estás sintiendo es frustración. La frustración viene del enojo, te molestaste porque se cayó el juguete o estás enojado y por eso estás haciendo estas actitudes de aventar las cosas. Lo que necesitamos es, ¿no? Y le doy una estrategia, le ayudo, ¿no? Necesitamos respirar, a ver, ¿qué pasa? Tranquilo, ¿qué te molestó? Obviamente el niño no me va a decir, mamá, acabo de percibir, no, pero sí va a empezar a identificar primero el reconocimiento de las emociones. Yo les platico un poquito. Mi hijo está en Los Famosos Terribles 2. Y entonces, obviamente, tiene como episodios donde se molesta porque quiere hacer algo y no se quiere poner bloques, se le caen y no le sale y se molesta. Entonces, de alguna forma, no sería viable para mí como papá no valorizar ese tipo de situaciones. Y entonces el niño se enoja y yo decir, ¿pero por qué te enojas? No tienes por qué enojarte. No, tengo que darle espacio. Se está enojando, pues claro. ¿Por qué? Porque acaba de pasar algo que le genera frustración, que es que el juguete se caiga. Entonces, de alguna manera, ¿qué estoy haciendo yo como mamá? Y entonces ya yo le digo, a ver, calma, se cayó los juguetes y eso te causó molestia, ok, tranquilo, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir llorando, podemos gritar, podemos volver a construir la torre, podemos guardarlos y jugar a otra cosa, ¿no? Ok, estamos muy molestos, ¿qué más podemos hacer? No te puedes pegar tú, no me puedes pegar a mí. Regla básica, no violencia para ti, no violencia para mí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ok, estás muy molesto y necesitas sacar tu frustración. Mira, aquí está tu almohadita, pégale a la almohadita. ¿Ya? ¿Te cansaste de pegarle a la almohada? ¿Ya te sientes más tranquilo? Ok. ¿Cuál es el problema? Que a veces los papás no tenemos inteligencia emocional y que si nosotros como adultos no visualizamos cuáles son las estrategias que tenemos para
para controlar nuestras emociones, nos es complicado enseñarles, no porque no querramos o porque seamos malos papás, porque no lo sabemos hacer o porque no somos conscientes de los procesos. Si cuando me enojo grito, ¿cómo le pido a mi hijo que cuando se enoje no grite? Cuando además está viendo que cada vez que me enojo grito. ¿Cómo le pido a mi hijo que no llore si yo cada vez cuando me frustro en algo como adulto lloro? Entonces, acuérdense, regresémonos a los videos de inteligencia emocional. No se trata de evadir las emociones, no se trata de decir, no, no lo hagas, no lo sientas, no. Se trata de reconocer que está sintiendo esa emoción y se trata de apoyarlo, canalizándole. Le tengo que enseñar. El niño no nace sabiendo qué hacer con la ira, no nace sabiendo qué hacer con la tristeza. Yo, guía, le tengo que decir qué hacer con eso. Obviamente yo tengo que aprender primero qué hacer con eso, ¿no? Pero yo tengo que enseñarle, yo tengo que ayudarlo a gestionar, yo tengo que enseñarle que si respiramos y hacemos ejercicio, la ira baja. Yo tengo que decirle que llorar es válido porque en ese momento pues te acabas de caer y te dolió y estás triste o porque algo que tú querías no se está cumpliendo y eso te causa tristeza y lo voy a regañar y le voy a gritar, le voy a decir, pues por tu... No, ¿qué pasa cuando yo estoy triste y estoy llorando? ¿Qué quiero? ¿Que me griten o que me consuelen? Pues que me apapachen. Entonces, tenemos que aprender como adultos a discernir en qué momento tenemos que ser firmes, pero en qué momento a veces exageramos y queremos ser los papás regañones. Cuando el niño lo que necesita y está llorando no es por un berrinche de ira, es por un berrinche de tristeza, porque está frustrado, porque se rompió algo, porque quería algo y no lo consiguió. Entonces, muchas veces el berrinche no es, lo dejo por allá, ¿no? Se puede decir al niño que llore y cuando se canse me diga qué pasó. Sí, pero acompañado. Porque entonces, miren, cuando tengan una situación con un niño, imagínenselo ustedes como adultos. Tú estás llorando, estás alterada porque algo pasó y estás llorando. ¿Qué esperarías? Que tu esposo, que tu novio te dijera, ay, mira, cuando te calmes me avisas. Pues no, esperas que te diga, ok, creo que acaba de pasar algo grave, me voy a quedar aquí, saca las emociones, llora, y ahorita platicamos y vemos qué pasó. Esperas acompañamiento, lo mismo con los niños. Eso parte de decir, te calmas y cuando te calmes me avisas, no es acompañamiento. Acompañamiento es estar ahí al lado y entonces decirle al niño, a ver, mi amor, tranquilo, ¿quieres llorar? Llora. Aquí voy a estar. Ahorita que acabemos vamos a buscar qué pasó, pero llora si necesitas. Entonces sí, pero siempre y cuando sea esta parte de cercanía, ¿no? Hay un proverbio árabe que me encanta que dice que los primeros 7 años de vida tienes que ser esta parte de papá, papachador, de exagerarle a veces en amor. Los siguientes 7 años te preocupas por educar y los últimos 7 años tienes que ser más su amigo, ¿no? No en la parte de amigo permisivo, sino en la parte de amigo de confianza. Entonces, lo que más necesitan nuestros niños actualmente es amor. Es amor, es cariño, es comprensión, es cercanía, es apego. Entonces, no son juguetes, no. Y con esta parte de la pandemia tuvimos muchos casos de que estando todos en casa, lejos de estar más unidos, estamos más distantes, porque estamos más insoportables, ¿no? Porque estamos más susceptibles a que alguien dice algo y todos explotamos. Entonces, pues empecemos a gestionar. Justo el objetivo de esta plática es que abramos como esta semilla de empezar a tocar estos temas y decir, oye, alguien en una conferencia dijo que los niños de 2 años no nada más lloran por berrinche, que también lloran porque se ponen tristes, ¿será? Y entonces empezar a abrir estos temas, empezar a quitar estos mitos de que los niños son como adultos chiquitos, que tienen que comportarse como adultos, o que son robotitos y que no sienten nada, ¿no? Empezamos también la parte de la identidad de género, la parte del autocontrol, la parte de juegos más imaginativos. También empezamos con polaridades, ¿no? Tenemos niños muy altruistas contra niños muy agresivos, niños con muchos temores. La vida social, de alguna manera, empiezan estas cuestiones de juego. ¿Qué pasa? Según Erickson, más o menos de los 4 a los 5 años o de los 3 a los 5 años, cuando es esta etapa de preescolar. Vamos a enfrentar, ya pasamos, si se dan cuenta, obviamente, como es psicoanalista, pues lo vinculamos un poquito con las etapas de Freud, ¿no? La etapa oral, la etapa anal con la parte del control muscular, ahorita estaríamos en la etapa del desarrollo psicosexual. Entonces, de alguna manera, este aprendizaje de sexualidad, no de sexo, porque no es que nosotros visualicemos, ay, Freud, sexo, no, es sexualidad, es esta parte de entender cuáles son mis roles, cuál es el rol que tengo yo como hombre, cuál es el rol que tengo yo como mujer, y aquí entraríamos en muchísimos dilemas, ¿no? Desde esta parte de las cuestiones donde ya se está buscando que seamos más
abiertos, pero no abiertos a esta parte de identidad y de confusión sexual, sino abiertos a esta cuestión de decir, bueno, los niños también juegan con cocinitas, sí, las niñas también pueden jugar con carritos, sí, en la cuestión de identidad, en la cuestión de roles, en la cuestión de decir, tú como hombre puedes ser lo que tú quieras en cuestión de roles, en cuestión de ejercicios laborales, en cuestión de búsqueda, ¿no? De diferentes pasiones, ¿no? Que te gusten, pasiones en el sentido de cosas que nos agraden, que si el niño quiere ser chef, pues bienvenido a MasterChef, ¿no? Si la niña quiere ser piloto de carreras, pues es algo que se puede, ¿no? Es algo complicado porque obviamente estamos hablando de que nosotros no fuimos educados así, nosotros no crecimos en una generación donde como niñas pudiéramos jugar con carritos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos tocó a nosotros, a nuestros papás, ¿no? Que le regalaran una bicicleta y unos patines al hermano y a la niña una cocinita y la niña quería los patines y le decía, no, tú eres niña, ¿no? Entonces, sí hemos trabajado en este tipo de cuestiones. Hablaríamos de la culpa contra el miedo. ¿Por qué la culpa? La culpa de no cubrir expectativas, la culpa de que se esté esperando que yo empiece a realizar una serie de tareas, como puede ser aprender a escribir, y si no la realizo bien o si no tengo la agilidad motora que se espera en casa, pues entonces, ¿no? Empiezo a tener culpa, empiezo a tener miedo, ¿no? Estas cuestiones. Contra la iniciativa porque es la etapa de exploración de los 3 a los 5 es cuando son más latosos, ¿no? Cuando todo quieren ver, todo quieren agarrar, todo quieren conocer, todo quieren comerse el mundo y es válido porque es la etapa de mayor capacidad locomotora, ¿no? Que van a tener. Tenemos el perfeccionamiento del lenguaje, vamos a tener esta parte de fantasías, vamos a tener las partes afectivas de expresión de sentimientos, vamos a tener este equilibrio, ¿no? Que nosotros de alguna manera vamos a buscar formando algo que se llama conciencia moral, ¿no? La conciencia moral entendida como estos principios y valores internalizados en los procesos de aprendizaje, esta situación de decir, ya sé qué se tiene que hacer, o sea, ya tengo la noción de qué es bueno, qué es malo, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, y entonces todos estos valores, ¿cómo los estoy viviendo? Vamos a tener la parte de la identificación con los papás, la parte de los prototipos, ¿no? De cómo visualizo yo a papá, cómo visualizo a mamá, cómo me gustaría ser. Nos dice que la virtud, ¿no? Que surge es la parte del propósito, ¿no? Si nosotros lo pusiéramos en palabras, sería yo soy lo que puedo imaginar que seré. ¿Van entendiendo la diferencia? En la etapa anterior, yo soy lo que puedo ser libremente, o sea, lo que mi libertad me permite. Pero aquí ya es esta etapa hermosa de la fantasía donde ya soy lo que yo puedo imaginar, ¿no? Es la etapa donde queremos ser cosas grandes, ¿no? Quieres ser el astronauta, quieres ser el bombero que salve a todos. Entonces, de alguna manera, estas cuestiones de fantasía, de dramatizaciones, ¿no? Son fundamentales en este tipo de situaciones. ¿Qué pasa, no? Si tenemos estas educaciones que obviamente aquí estamos hablando ya en edad preescolar, implica el tipo de escuela, el tipo de maestra que tengamos. Entonces, ¿qué pasa si lejos de fomentarnos estas alas nos las empiezan a cortar y no, tú no porque tú eres niño, o tú no porque eres pobre, o tú no porque eres feo, o tú no porque eres gordito, ¿no? O tú no porque eres muy tonto, o tú no porque todo tiras, o tú no porque ni hablar sabes, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tener todos estos mensajes negativos, pues entonces empezamos a afectar esta parte de no puedo ser lo que quiero, lo que sueño. Voy a hacer pues lo que pueda, ¿no? Hasta donde pueda y como pueda. Entonces, esta es una etapa muy importante porque laboralmente después va a impactar, ¿no? Estas cuestiones de creer que yo puedo conseguirlo o yo siempre les he comentado mi caso, ¿no? De que pues la letra no es como el fuerte de la maestra. Entonces, ¿qué hubiera pasado si a mí me cortan tanto las alas que yo diga es que no puedo ser maestra? ¿Por qué? Porque tengo la letra fea. ¿Se dan cuenta? O sea, como algo relativamente que sí, pues es importante, obviamente, pero no es el eje fundamental de una persona. Entonces, cuando nosotros empezamos a cortar a los niños de tú no, de ay, es que quiero ser, no, tú no, porque tú eres muy tonto y a ti te quedan muy feas las cosas. Es que yo quiero ser pintor. Ay, no, mi amor, mejor otra cosa. Mira, es que pintas bien feito. Y a veces decimos que, ay, qué simpático cuadrito. Mi amor, mejor haz otra cosa. Este tipo de indirectas afectan mucho, mucho, mucho en esta etapa, ¿va?
La parte donde más se va a afectar, vamos a tener episodios, ¿no? De más grandes de culpas a 3 niveles. La autoesfera, que tiene que ver con mi propio juego, con mi propio cuerpo, ¿no? Con quién soy. Entonces empiezo a afectar esta parte de sentir culpa de lo que soy, ¿no? De si soy. ¿Han visto el video del racismo donde le preguntan a los niños si son morenitos, blanquitos? Esta parte incluso de sentir culpa porque soy morenito y ojalá hubiera sido más blanquito, pues tiene que ver con esta autoesfera. La microesfera, que tiene que ver conmigo y con mi contexto cercano, que serían mis juguetes, ¿no? O sea, son niños que sienten culpa por jugar. O sea, no puedo jugar así porque me dijeron que tenía que jugar de tal manera. Y la macroesfera con la parte de relacionarme con otros. No puedo jugar con los demás tampoco de esta forma. Entonces nosotros tendríamos que visualizar el impacto que estamos teniendo en estas esferas. Cómo se está comportando el niño consigo mismo, cómo se siente con él, ¿no? Obviamente ya tendremos que hablar de la parte de identificación. Tendremos que visualizar, por ejemplo, problemas delicados en esta etapa, abusos sexuales, ¿no? Donde justo estamos en una etapa donde la culpa, donde se está trabajando esta cuestión sexual y tenemos una situación de un abuso, de una violación en un menor. En esta etapa en particular, pues sí se tiene que gestionar de diferente forma porque justo es la etapa en la que él tenía esta libertad de expresarse, de sentirse y de ubicarse en un contexto y pues bueno, suceden este tipo de situaciones. Tendríamos entonces la siguiente, que es la edad escolar, que estaríamos hablando aproximadamente entre los 5 o 6 años a por los 11, 12, 13 años, ¿no? Dependiendo acuérdense que las adolescencias pues varían, ¿no? De cada una de las personas. Entonces, en este periodo, en cuestiones psicoanalíticas, pues estaríamos hablando del periodo de latencia, de alguna manera toda esta parte de interés de la sexualidad, de la cuestión de roles, pues bueno, ya está más clara, ya tengo definido qué me gusta, qué no me gusta, qué sí, qué no, y entonces empieza esta parte de interés por el grupo, por acercarme a los demás, por acercarme a los míos. Es la parte donde tenemos aprendizajes cognitivos, donde tenemos iniciaciones científicas, donde tenemos esta parte del por qué suceden las cosas, de buscarle una lógica no sencilla de, el cielo es azul, pues porque así es, ¿no? ¿Por qué es azul? ¿Y por qué hoy es azul? ¿Y por qué mañana es así? Y todos los niños que se desvelen hoy viendo el eclipse, pues se van a preguntar muchísimo, pero ¿por qué? ¿Y la luna? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿No? Entonces es esta parte de investigación, de exploración, que para todos mis niños del doctorado, por favor, tendríamos que regresar a esta etapa de intereses, porque a veces como adultos nos trabamos mucho, ¿no? Estamos en el doctorado y cuando preguntamos causas, nos vamos como a las causas más sencillas, en algún punto perdimos esa cosquillita de decir, bueno, y más allá, ¿qué está sucediendo, no? Tenemos una parte de la creatividad, ¿no? Es la etapa donde empezamos a explorar estas cuestiones. Tengo una cuestión donde los niños ya empiezan las cuestiones de las normas, la parte de la responsabilidad, donde ya visualizan las tareas y los compromisos. Ojo, estamos hablando por ahí de los 5, entonces pedirle una cosa es obviamente tener una rutina donde el niño le pidamos que nos apoye, pero es más una parte de juego de vamos a levantar los juguetes, a una parte de exigencia de ya tienes la conciencia moral y social de que es tu responsabilidad, ¿no? Levantar los juguetes. Entonces, antes de los 5, por favor, estemos ahí atrasito de manera muy amigable jugando. Ya después de los 5 o 6 años, bueno, ya podemos como tal de alguna manera esperar que él ya tenga esta noción de que es su responsabilidad. Entonces ya podemos ir apretando un poquito. ¿Qué más me falta? La parte de, obviamente entonces vamos, los papás, la escuela y nuestro círculo cercano, ¿no? Vamos a desarrollar competencias como es el perfeccionamiento, ¿no? Ojo, cuando nosotros hablamos de perfeccionamiento, tiene que ver con esta capacidad de que nosotros estemos buscando mejorar por nosotros mismos, no porque hay un agente externo que me está diciendo que no soy suficiente y que si no lo hago de tal forma está mal hecho, porque entonces estaremos regresando a la etapa anterior donde me están limitando. Entonces, desarrollar esta autonomía, esta libertad, esta creatividad, ¿no? Si yo no tengo estas cuestiones, ¿no? De alguna manera de poder desarrollar esta parte creativa, voy a tener esta sensación de inferioridad. Y no solo es inferioridad
motriz, no solamente es la sensación, por ejemplo, de tener la letra fea, ¿no? O sea, tiene que ver a veces con sensaciones psicológicas. Entonces, aguas cuando empezamos a juntar estas emociones, porque entonces empiezo a asociar que, por ejemplo, si soy mal en matemáticas, no solamente soy mal en esa área, sino yo persona soy mala, porque soy mal en matemáticas. Entonces empezamos estas cuestiones de inferioridad existencial, de sentimiento de incapacidad, ¿no? De que el aprendizaje que tengo no es el que espero, de incapacidad en mi comportamiento, porque entonces yo no me puedo portar, ¿no? Comportar de una manera, de que no soy suficiente. De la resolución de esta crisis, pues vamos a tener esta identidad, ¿no? De alguna manera profesional, esta identidad creativa, y lo podríamos sintetizar en la frase de yo soy el que puedo aprender para realizar cualquier trabajo. Entonces, además de que puedo hacer lo que me propongan mis sueños, ya lo puedo plasmar porque manualmente, ¿no? Motrizmente tengo estas habilidades. Nos va a decir de alguna manera que el niño desarrolle este sentimiento de capacitación, de competencia, de participación, donde entonces me siento a gusto de lo que estoy aprendiendo y entonces disfruto aprender. Son estos niños que pues es complicado porque es la etapa escolar, ¿no? Es toda la primaria, parte de la secundaria donde disfruto aprendiendo o tengo que aprender porque si no aprendo mi mamá me está esperando en la casa con el cinturón en la mano o con la chancla y me va a dar la regañiza de mi vida. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué es un problema que no voy a profundizar porque, bueno, me tardaría horas, pero ¿qué está pasando con la educación actual? Estamos educando para que el niño quiera conocer, investigar, estamos educando basado en la creatividad, en las preguntas que él quiere o estamos educando en, pues así lo dice el programa y pues no genero esta cosquillita, no le pregunto al niño, oye, ¿tú qué piensas? ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? No, o sea, me centro como, vamos a repetir como periquitos la fecha de la independencia y los niños ni saben, ¿no? Y te lo dicen pues para pasar el examen, no porque realmente tengamos esta vocación de despertar la curiosidad, de decir, a ver, ¿tú por qué crees que a alguien que se dedicaba a la religión y que era un monje de repente se le ocurrió levantarse, ¿no? En un grito de guerra? Como, ¿por qué? ¿Qué crees que estaba pasando en esa situación? No planteamos la escuela así, la planteamos como, pues como de que eso, es tu obligación aprender, abre tu cerebro y memorízalo. Entonces, cosas claves como papás que tendríamos que hacer en esta edad. Curiosidad. Si tenemos problemas escolares, curiosidad, ¿no? Fomentemos el interés del niño, el decir, bueno, planteemos las cosas de modo diferente. Tendríamos que cuidar esta parte de que a veces sacrificamos la parte lúdica, ¿no? Sacrificamos el juego y la imaginación por querer aprender, por querer memorizar, por ser como muy formalistas en esta situación y querer que el niño sepa las cosas porque pues lo memorizó y sacó 10, sino porque realmente está entendiendo o le está interesando sobre todo ese aprendizaje. De alguna manera, aquello que debería de ser un momento de placer y alegría, ¿no? Por esta realización personal, por esta integración de conocimientos que estoy adquiriendo, pues acaba siendo un proceso desintegrante, formalista, aburrido, ¿no? Entonces, valoremos qué está pasando ahí. Luego, pues ya tendremos nuestras adolescencias, ¿no? Que van a variar. Algunos autores señalan que incluso la etapa de la adolescencia ya se está extendiendo más tiempo. Y nos dicen, bueno, dentro de los cambios, pues cambios físicos, ¿no? Toda la parte de la madurez reproductiva, los riesgos de salud. En esta etapa tendríamos que cuidar mucho los problemas de trastornos alimenticios, trastornos de drogadicción. Acuérdense que la causa número 1 de accidentes en adolescentes de muertes en adolescentes son accidentes, ¿no? Muchos de estos accidentes bajo efectos de una droga, del alcohol. El desarrollo cognitivo, de alguna manera, ya empezamos a tener estas capacidades de pensamientos científicos, de razonamientos abstractos, esta parte de inmadurez. Es muy curiosa la mente del adolescente porque mentalmente ya me estoy preparando a entender de manera lógica y sistemática qué está pasando por las cosas, pero psicológicamente estoy atravesando por esta etapa de sentir que todo lo puedo y de caer hacia el polo para encontrarme. Y entonces esta sensación de a mí no me va a pasar nada es muy común en los adolescentes, ¿no? Por eso tenemos a veces estos excesos de situaciones físicas, de conductas,
porque predomina el sentimiento de a mí no me va a pasar, ¿no? De bueno, eso le pasó a fulanito, pero yo soy superpoderoso y soy intocable y entonces como yo todo lo puedo y yo todo lo sé y yo tengo la fuerza, pues a veces, ¿no? Caemos en esa situación. Entonces entender el contexto y orientarlos, no se trata de decir, no se trata de cortar alas y decir, no, tú no entiendes nada y eres un tonto, no, pero tampoco se trata de decir, ay, ve mijito a la fiesta y haz lo que quieras, ¿no? De alguna manera sí es importante decir, a ver, yo entiendo que tú entiendas, ¿no? Muchas cosas, pero también creo que hay ciertos puntos ciegos, ¿no? Que puedes no estar viendo y entonces mi deber como papá es orientarte a enseñarte, ¿no? Esos focos de alerta que tal vez tú no estás viendo porque tú estás centrado en otras cosas y en la medida en la que yo pueda abrir, ¿no? Un poco más la vista y aumentar, ¿no? La concepción de estos puntos ciegos, pues bueno, de alguna manera tú vas a poder cuidarte mejor. La parte de la búsqueda de la identidad, las relaciones, ¿no? Generalmente con los pares va a ser una influencia positiva o negativa y es la etapa donde o logramos consolidar como la relación padre-hijo de alguna manera de confianza o donde más estamos chocando con las personas. Entonces, ¿qué podemos hacer en este periodo? En la etapa freudiana diríamos que es el periodo de la pubertad y la adolescencia, ¿no? Hablaríamos de esta parte ya de la sexualidad, donde se inicia este crecimiento con esta madurez psicosexual y este interés, ¿no? Por la identidad. Nosotros tendríamos que hablar de varios aspectos. Esta es la etapa en la que yo voy a formar mi identidad, ¿sale? Mi identidad personal vista desde 4 puntos que podríamos profundizar. El primero, una identidad psicosexual en el sentido de confianza, de lealtad, de esta búsqueda de mis pares, de este amor entre compañeros, ¿no? De pertenecer a la identificación ideológica, ¿no? Una cosa es la identificación psicosexual de rol hombre, rol mujer, ¿no? Como me establezco. La parte de lo que creo, ¿no? Entonces, papás, por favor, seamos muy, tolerantes, ¿no? Sepamos de alguna manera orientar este tipo de situaciones. Va a ser una etapa en la que todo nos va a parecer mal, ¿no? Si la familia es muy religiosa, se va a ir en contra de la religión. Si la familia es muy derechista, muy izquierdista, se va a ir al polo opuesto. Entonces, así como enseña en la fotito, ¿no? De alguna manera, si nosotros tenemos obviamente toda esta parte de lucha ideológica, ¿qué es lo que tengo que hacer como papá? ¿Darle el cachetadón como el de arriba o de alguna manera tal vez darle el libro y decirle, mira, esa es una opinión ideológica tuya que te compartieron tus compañeros? Déjame compartirte yo otra opinión ideológica, no mía, no necesariamente mía, mira, aquí está el libro. O mira, vamos con tal persona que te pueda orientar más sobre esto. Fomentar sí este interés que tiene, pero fomentarlo, ¿no? Que no se case con lo que dijeron mis amigos es lo que es y eso es ley. No, pues obviamente ayudarle a entender esta otra parte. La parte de los valores, las cuestiones políticas, tenemos identificaciones psicosociales, ¿no? La parte del tipo social de qué soy, a qué pertenezco. Acuérdense que para encontrar nuestra identidad, pues primero copiamos y primero nos unimos, ¿no? Primero tengo que comprender que pertenezco a, para después entender que soy un individuo. La parte de la identidad profesional, empieza también esta búsqueda de alguna manera, pues de saber qué es lo que quiero, ¿no? Profesionalmente, hacia dónde voy dirigido, la identidad cultural, ¿no? Entonces, identidad psicosexual en roles, identidad ideológica en lo que creo, identidad psicosocial con mis pares, identidad profesional sobre lo que puedo hacer y me falta una, identidad cultural, ¿sale? Cultural y religiosa. Si yo de alguna manera no gestiono adecuadamente una de estas identidades, pues empieza la parte de la inseguridad en alguna, ¿no? La inseguridad puede ser religiosa, la inseguridad psicosexual, la inseguridad con mis compañeros, la parte de la incertidumbre y entonces no identifico realmente cuáles son mis necesidades o cómo puedo pertenecer a. Si logro de alguna manera gestionar esta etapa, puedo consolidar esta parte de formas ideológicas o doctrinas, ¿no? De alguna manera enfrentarnos con estas nuevas herramientas que estamos viviendo. La identidad o lo que se busca es establecer la fidelidad, ojo, no la fidelidad vista románticamente, ¿no? De una pareja, la fidelidad a mí mismo, la fidelidad a lo que yo creo. Entonces, yo soy el que puedo creer fielmente en algo, ¿no? Yo
veo un tipo de ideología, yo la investigo, me gusta, la adopto y entonces creo fielmente a eso, ¿no? O creo fielmente en mí, que es una de las cuestiones más importantes. Ok, de alguna manera yo tendría que visualizar ese tipo de situaciones ideológicas y de generar la tolerancia a los puntos de vista diferentes versus, ¿no? Esta cuestión de confusión o esta parte de ideologías totalitarias, donde de alguna manera es lo que dicen mis cuates y tú estás mal, no, ¿no? ¿Qué pasa con esta apertura? Luego tendríamos la etapa de la adultez temprana, por ahí de los 20 a los 40, aquí es cuando todos los que tienen menos de 40 sonríen y dicen, ay, todavía soy adulto joven. Tenemos esta parte de condiciones físicas, ¿no? De alguna manera, el estilo de vida es lo que más va a pesar, ¿sale? Lo que hagamos de los 20 a los 40 va a determinar, porque antes influye, sí, pero la situación aquí es que si nosotros no consolidamos a esta etapa una buena alimentación, una rutina de ejercicios, una estabilidad emocional, porque bueno, el ejercicio y la alimentación es como más físico, pero emocionalmente si no consolidamos una rutina de estabilidad emocional, de control de emociones, de inteligencia emocional, pues eso también impacta en el estilo de vida y va a impactar muchísimo en la salud, porque entonces tenemos infartos a los 30, tenemos personas con derrames, ¿no? O con problemas faciales a los 35 por estrés del trabajo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues obviamente viene consecuencia del estilo de vida tanto emocional como físico que yo estoy llevando, o incluso social, ¿no? Si seguimos de farra con los cuates, pues la borrachera a los 20 es una, pero la borrachera a los 35 y a los 40 se acaba en cirrosis y en hemodiálisis, ¿no? Ya no acaba en cruda del siguiente día. El pensamiento y el juicio moral, sobre todo que tenemos, la parte de las elecciones educativas, las elecciones laborales, las elecciones familiares, las tomas de decisiones que hacemos, los rasgos de personalidad, esta parte de las relaciones íntimas, ¿no? Es la etapa donde generalmente buscamos la estabilidad con una pareja, donde si decidimos tener hijos es en esta etapa donde tratamos de formalizar estos procesos. Entonces, tenemos la intimidad, aquí está, la intimidad contra el aislamiento, ¿no? Y lo que más vamos a buscar, pues, es esta virtud del amor, ¿no? Esta parte de la genitalidad donde de algún modo ya el sentirme amado con otra persona. ¿Por qué? Porque pasé de sentirme amado conmigo mismo, que es mi identidad, para sentirme amado con otra persona. Entonces, cuando tenemos problemas de relaciones personales a esta etapa, generalmente es porque la anterior, ¿no? Que es una de las características, no está bien trabajada. Entonces, tendríamos que ver qué está pasando tal vez con mi propia identidad y por qué, si estoy teniendo problemas con mi propia identidad, pues por ende tengo problemas con mi identidad, con mi pareja. La parte de el ciclo de trabajo, ¿no? La parte del ocio, ¿no? La intimidad en el sentido de saber que hay un compañero, de saber que puedo, la fidelidad o la intimidad incluso con mi trabajo, ¿no? Con cómo me siento a gusto con ellos, la parte de la fuerza ética, de los compromisos, esa sería la palabra clave, los compromisos significativos, ¿no? Que yo pueda asumir en esta etapa, que yo pueda sentirme satisfecha, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos a personas de 35, de 40 años que odian su trabajo y que dicen, es que ya es como un matrimonio fallido, ¿no? Donde se sienten frustrados porque le dedicaron 10, 15 años de su vida a ese trabajo y sienten que no ha resultado. Entonces tendríamos que ver con eso. ¿Qué pasa si de alguna manera yo no puedo gestionar bien estas cuestiones de intimidad? Me empiezo a aislar, empiezo a distanciarme, empiezo a buscar estas cuestiones de problemas psicosociales, ¿no? Esta parte de relaciones, el amor, estas frustraciones laborales. Entonces, de alguna manera, este amor, ¿no? Que estamos buscando, esta dedicación, pues se ve mermada. La frase que nos podría representar es, nosotros somos lo que amamos. El nosotros es nosotros con nuestros hijos, nosotros conmigo y mis compañeros de trabajo, nosotros con mi pareja, no nada más nosotros románticamente, o sea, el nosotros tiene que ver con esta cuestión de poder tener esta vinculación, esta relación de solidaridad incluso, ¿no? Con las personas que podamos tener. Si no logramos de alguna manera consolidar esto, pues también tenemos personalidades narcisistas, donde yo no puedo pasar de mis necesidades a nuestras necesidades. Entonces, incluso laboralmente es lo que yo quiero y no lo que sea mejor para la empresa. Entonces, tiene que ver con eso.
Después entraríamos a la etapa de alguna manera, generatividad contra estancamiento. Ya estamos aproximadamente entre 30 a 50, ¿no? O de 40 a 65, que sería generalmente para los mexicanos, ¿no? Que alcanzan las modalidades de jubilación, pues sería antes de la jubilación, ¿no? Más o menos. Y entonces, de alguna manera, en esta etapa ya estamos cuidando esta parte de los resultados, ¿no? De toda la formación, toda la educación que nosotros tuvimos y empezamos a tener esta sensación o esta inquietud de tener educación para las nuevas generaciones, de empezarnos a preocupar no solamente por mí, porque ya pasé la etapa al nosotros y entonces, bueno, ¿qué estoy dejando para la sociedad? ¿Qué estoy generando, ¿no? Para una mejor empresa, que estoy generando para una mejor sociedad, para una mejor relación en pareja, para una cuestión paterna, ¿no? Para los niños. Esta parte de productividad, de desarrollo del trabajo, de la ciencia, de la tecnología, de la creatividad, donde yo ya pueda palpar, ¿no? Un poco los resultados de mis esfuerzos, donde yo sienta que todo lo que he hecho ha valido la pena, porque he podido generar algo, ¿sale? Es importante esta parte de superación y la virtud que estaríamos buscando es la parte del cuidado, la parte de la responsabilidad, la parte de la trascendencia del sentido de vida que le estoy empezando a dar. Esta parte de la caridad, ¿no? Donde volvemos, si yo no paso la etapa anterior, soy egoísta y entonces no puedo dar algo más, ¿no? Entonces lo ideal de esta etapa es justo ese proceso de decir, a ver, yo ya hice para mí, ¿no? ¿Qué es lo que puedo dar a los demás? ¿No? ¿Qué es lo que puedo brindar? ¿Cómo puedo aportar algo de mí, de toda mi experiencia a esta situación? La frase que nos podría representar sería, yo soy el cuidado, ¿no? Yo soy el cuidado de terceras personas. Lo que buscamos de alguna manera es esta fuerza de generar, ¿no? De generar algo. Si no logramos el equilibrio, pues tendríamos entonces situaciones de depresión, de narcisismo, de ineficacia en el amor, ¿no? En la vida matrimonial, de frustración en el trabajo, regresiones psicosociales, ¿no? Las famosas crisis de los 40, donde queremos regresar a adolescencias, a otras situaciones, la parte obsesiva, ¿no? De alguna manera de estos sentimientos de infecundidad, de no logré recoger la cosecha, ¿no? Que yo esperaba. Este sentimiento percibido de incapacidad de generar, de producir, de crear, ¿no? El rechazo, la parte del aislamiento, el alejamiento de las personas, de los grupos, el no sentirme satisfecho. Lulú, alzaste la mano, ayúdame escribiendo tu pregunta, porfa, para que sea más fácil. De las naciones, ¿no? La parte de poder de alguna manera visualizar que pertenezco y que produzco, ¿no? Entonces ya no es solo pertenecer como esta parte adolescente de quiero pertenecer aquí, es quiero ser reconocido, quiero que digan, esta persona es muy buena en su trabajo y aporta esto, ¿sale? Entonces las claves es aportar, es sentir que estamos dando algo. El caso contrario, pues obviamente sería el autoritarismo, ¿no? La parte de imponerse, ¿no? Y ciertas ideologías o procesos, ¿no? De alguna manera que nos aíslen. Luego tenemos, características de la adultez, pues tenemos el deterioro, ¿no? Empieza el deterioro de las capacidades, aunque ahí dice, ¿no? En un reportaje que empezamos a oler a viejito a los 30, de alguna manera, pues hay que entender esta parte. Por eso es tan esencial que nosotros encontremos un sentido a esta etapa, porque pese a la merma de nuestras capacidades, evidentemente físicas, no va a ser esta parte de, híjole, es que ya no veo igual, no importa, pero lo que no veo lo suplo con la experiencia que tengo y entonces soy imprescindible en mi empresa y no tengo temor del chavito porque el chavito va a traer la energía, pero yo le voy a dar la experiencia porque yo ya tengo esto adicional, ¿no? Porque yo ya sé estas capacidades, estas cualidades. Entonces, como papá, bueno, pues sí, obviamente a los 20 tienes la energía para aguantar corriendo a tu niño, pero a los 40 tienes la madurez de poder orientarlo, de poder guiarlo, ¿no? De poderle dar otro tipo de consejos. Entonces, es esta sensación justo de saber que podemos dar algo. Habilidades cognitivas, de alguna manera, pues entonces tendríamos que empezar esta parte de las metas, de los cambios, cuidar la parte del agotamiento, cuidar mucho los hábitos que no se cuidaron en la etapa anterior, en esta ya traen consecuencias y aquí ya no es si quieres cuidarlos, ¿no? Ya no nos dejan
no es si quieren cuidarlos. Y obviamente tiene que ver con la empresa y con la toma de decisiones. Yo creo que depende. El problema, y yo siempre lo he dicho, es que a veces no nos sabemos vender tan bien. En el sentido de yo no puedo esperar a ser imprescindible para una empresa cuando yo no estoy dando más que los demás, ¿no? Acuérdense, alguna vez dimos una plática, ay, no me acuerdo cuál fue, que hablábamos de, a ver, los que me han seguido, hablábamos de esta parte de ser exitosos, de dar más que los demás en el sentido de hacernos notar, ¿no? De decir, a ver, si yo sigo haciendo mi trabajo igual que los demás, pues lo estoy haciendo mediocremente. Puedo hacer lo mismo, pero sonriendo, ¿no? Puedo hacer lo mismo, pero puedo hacer este plus, puedo dar algo adicional, ¿no? No quiere decir, obviamente, tampoco que me puedo negrear y que puedo ser mal pagada, no nos vayamos al extremo, pero sí realmente preguntarnos y decir, ¿realmente estoy dando el 100 en todos los sentidos? O sea, laboralmente estoy dando el 100. No hay algo más que yo pueda ofrecer a mi empresa. Entonces, si a veces sí, y más como mexicanos, la verdad es que tenemos esta cultura a veces de criticar mucho, ¿no? Es que la empresa no me da, es que la empresa no me valora, pero tú no haces nada por la empresa, tú no haces nada adicional. Incluso tú no tienes la capacidad de decir, oye, estoy viendo que estamos fallando por aquí, mi experiencia me dicta que vamos para acá. Obviamente yo entiendo que hay empresas en la que no nos escuchan, pero entonces es esta etapa en la que nosotros nos decimos, ¿y por qué estoy en una empresa donde no me valoran? Esa etapa ya la tuvimos que haber pasado. Ya tendría yo que haber tomado las decisiones de estar en una empresa donde me valoraran, donde me aceptaran, donde mi voz fuera escuchada. Y si no, donde yo encontrara este equilibrio de qué es lo que está pasando. Esta parte psicosocial donde de alguna manera ya tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, de alguna manera estos duelos, ¿no? Que generalmente vivimos ya por el nido vacío, porque los hijos ya crecieron, porque ya tomaron sus propias decisiones. Entonces, de entender que pasamos de ser papás autoritarios, donde lo que yo diga es lo que se va a hacer, a tengo que orientarlo, porque al final él ya tiene su vida, entonces no dejo de ser su papá, pero sí tiene que ser justo esta parte de orientación, esta parte bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué desde mi sabiduría de mis años, ¿no? ¿Qué le puedo recomendar? Y entraríamos a la última etapa, ¿no? A la parte de la integridad contra la desesperación, con esta parte de sabiduría, de saber, ¿no? Ya no de producir, porque esta ya no es, a los 65 ya no tendríamos que estar pensando por qué voy a producir, ya tendríamos que estar pensando más bien en esta parte de, bueno, lo que hice en el camino, más en una parte de satisfacción. Es un momento de integridad y la integridad la tendríamos que ver, así como vimos la identidad, aquí la integridad empezaría, uno, por la aceptación de sí mismos, por la aceptación de su historia personal, ¿no? Aquí la clave es entender que tomamos las decisiones que tomamos porque teníamos los conocimientos que teníamos en ese momento. Es muy fácil a esta edad querer juzgar y decir, es que si hubiera, es que lo hubiera no, porque el hubiera estaba en un contexto económico, social, diferente, incluso físico. Es que a mí me hubiera gustado ser eso, sí, pero en esa época la mujer no tenía ese papel, no teníamos la economía en casa, tenías que cuidar a tu, o sea, no puedes criticarte y juzgarte desde un presente y desde ciertas cuestiones que tienes que aprender a entender que todos tomamos las decisiones, buenas o malas, basados en los recursos que teníamos en ese momento. Oye, es que la regué de joven, bueno, pues te hacían falta esos recursos que tuviste que aprender a la mala y los tuviste la experiencia y aprendiste los recursos a la mala si tú quieres, pero no te puedes juzgar con estos recursos que ya posees cuando en ese momento no los tenías. Entonces, esta ya no es una etapa para juzgar, ya no es una etapa para flagelarnos y decir la regué, no, es una etapa de reconocimiento, de decir, tuve mis errores como todos, ¿no? Tengo una historia personal, tengo también un proceso psicosexual, psicosocial, ¿no? De entender que obviamente tenemos un decaimiento, de que en esta etapa puede ser que ya no estemos con la pareja, de que la pareja haya fallecido. Entonces, bueno, no de atormentarse de la perdí, sino de lo que viví con ella. En tanatología, en el curso de tanatología y en el de duelo, nosotros trabajamos mucho con esta parte de decir, no es resignarse, ¿no? No es decir, pues ya ni modo, ¿no? Pues ya aquí me voy a esperar sentadito a que venga la muerte por mí, no, es reasignar, ¿no? Reasignar el significado, poner los significados que queremos en su lugar, es esa etapa maravillosa donde
nosotros podemos enfrentarnos, ¿no? Con este futuro, ¿no? Con esta situación de saber que vamos a fallecer y entonces, lejos de verlo como una situación negativa, verlo como esta oportunidad de darle este último significado, ¿no? Esta última trascendencia de decir qué me hubiera gustado y qué todavía puedo hacer. La parte de la integración emocional, de la confianza, de la autonomía, de la vivencia, ¿no? De saberme amado por este mundo que me rodea, de saberme reconocido. La parte de la confianza en nosotros mismos, ¿no? La parte de saber que estamos dejando algo. Lo más difícil a veces cuando gestionamos duelos anticipados, ¿no? Por una enfermedad o porque estamos en el curso y tenemos que vivir este duelo, es esta parte de entender que lo difícil no es irnos, es pensar que nos vamos sin dejar nada. Eso es lo que a veces como ser humano nos hace más cosquillita mental, el decir, me voy y cómo voy a ser recordado, ¿no? Entonces me voy y qué va a pasar después de que me vaya, o sea, ¿quién va a pensar en mí, como diría Coco? Entonces, de alguna manera lo que necesitamos en esta etapa justo es afianzar este tipo de cosas, esta confianza en nosotros mismos y empezar a trabajar en esta tranquilidad de saber que tuvimos la vida que teníamos que vivir y entonces poder enfrentar la muerte como este proceso de legado que estoy dejando, ¿no? El legado que ya dejé. La falta o la pérdida de este tipo de situaciones nos lleva a la desesperación, a la parte de la ausencia de los valores, a juicios inmaduros, ¿no? A la pérdida del significado de la vida, a esta parte de no visualizar estas experiencias vividas y recordadas. En esta parte es importante las cuestiones sociales, el saberme escuchado, el saberme recordado. Esta frase, por favor, grábensela, me encanta. Yo soy lo que sobrevive de mí. ¿No? Lo que decíamos, yo soy los recuerdos de mis nietos, yo soy los aprendizajes que dejé en mi hijo, yo soy las experiencias laborales que dejé en mi trabajo, ¿no? Yo soy lo que sobrevive, ¿no? De alguna manera de mí, yo soy este legado que tengo la capacidad de dar. Entonces, de alguna manera podemos presentar, obviamente, el temor a la muerte, la desesperanza, ¿no? Esta parte del desdén, del dogmatismo, ¿no? De que todo tiene que ser de alguna manera cuadrada. Entonces, aquí está el mini resumen, ¿no? Donde les planteo los estadios, donde les planteo las crisis, las relaciones significativas, ¿no? ¿Quiénes son los que intervienen en esos periodos, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades, las virtudes, ¿no? Esperaríamos que como adultos por lo menos tuviéramos ya esperanza, voluntad, propósito, competencia, fidelidad, y los que estamos entre los 40, pues amor. Los que ya estamos más de 40, pues ya tendríamos que tener incluso de cuidado, y más de 65 ya esperaríamos que tuvieran todas y estaríamos trabajando en la sabiduría. Contra, ¿no? Los posibles problemas. Es importante que de alguna manera lo visualicen y si están detectando que están en alguna de estas áreas, pues bendito análisis, es la maravillosa. Acuérdense que la crisis es la oportunidad de ¿qué? Pues de mejorar. Entonces, si yo tengo cuestiones sensoriales, desvanecimientos, compulsiones, si tiendo a ser cruel o tengo a tener inhibiciones, tengo a ser egoísta, tengo a tener esta parte de fatalismos, de repudios, de fanatismos, esta parte de promiscuidad, esta parte de rechazo, esta parte de desesperanza, pues obviamente estaríamos a tiempo para. La sugerencia, pues, es, de verdad, quisimos dar esta conferencia también como complemento a las personas que estamos en el diplomado de tanatología, porque es uno de los aspectos que estamos trabajando mucho en tanatología. Entonces, la invitación es, apoyen, búsquense, estamos ofreciéndoles, les voy a regresar, estamos ofreciendo justamente estas dos posibilidades, ¿no? Que de alguna manera quisimos presentarles al principio, porque es la manera en la que nosotros como empresa estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Yo quisiera obviamente pasarme aquí todos los días pegada a ustedes dándoles todas estas cuestiones. Entonces, como no podemos... Qué linda, Ivonne. Gratuitas, sí, damos las conferencias gratuitas, pero de verdad, esto no lo echen en saco roto. Si yo ya ubiqué que tengo algo que trabajar, pues están estas dos opciones que de verdad además son precios, ay, es que son muy baratos, de verdad, afuera no se encuentran esto de esta calidad a esos precios. Tenemos la parte de desarrollo humano, donde vamos a profundizar en esta parte de identidad, donde vamos a profundizar en todas estas lesiones de la infancia,
en esta parte de autoestima, en esta parte donde de alguna manera pues no logramos gestionar nuestras identidades. Entonces, si tenemos un problema de los 0 a la adolescencia, yo les recomiendo desarrollo humano definitivamente. Y si tenemos más un problema de que siento que no estoy consolidando lo que quiero, que siento que hay algo que me está estancando, que no puedo visualizar y de aquí qué hago y entonces todo lo que hice está mal y me siento como atorado en estos procesos. Tanatología, definitivamente, porque en tanatología vamos a aprender. Cuando nosotros vemos de cara a la muerte, aprendemos a valorar la vida y aprendemos a salir adelante con estas nuevas estrategias que tenemos ahora para enfrentar estas situaciones. Entonces, de verdad, piden informes, no sé qué más podemos hacer por ustedes. Y les quiero también presumir que estamos muy contentos. Yo soy la soy la IGAFAN más contenta por la siguiente noticia, porque ya vamos a abrir nuestra licenciatura por fin en psicología y nuestro diplomado en psicología. Nuestra licenciatura en psicología empezamos en febrero, ya están inscripciones abiertas, ya se nos están empezando a llenar, entonces no se esperen al final porque si no, no vamos a tener cupo. Y nuestro diplomado en psicología, que me encanta, la verdad es que el diplomado en psicología lo pensamos como una variante, ¿no? Enfocada también a esta parte de desarrollo humano. Lo que vamos a hacer en el diploma en psicología es tocar todos estos temas relevantes, ¿no? Que tal vez porque somos personal médico y no tenemos el tiempo de la licenciatura, pero sí queremos estas herramientas. ¿Qué vamos a ver en el diploma en psicología? Teorías de la personalidad. Vamos a ver, nos vamos a echar todo de memoria, todo el DSM, para que de alguna manera ubiquemos de manera muy clara cuáles son toda la parte de enfermedades psiquiátricas. Vamos a profundizar en las evaluaciones, ¿no? En cómo vamos a evaluar estas enfermedades, qué se está haciendo actualmente. Vamos a profundizar justamente en la parte del desarrollo. Esta plática que vimos la vamos a ver completa y así desmenuzadita. Y me falta uno. ¿Qué más vamos a ver? Teorías, aplicación. Inteligencia emocional, ¿no? Que fue uno de los temas que nos han pedido mucho. Vamos a tomar la materia de inteligencia emocional y primeros auxilios psicológicos, que también fueron de las que nos pidieron desglosadas. Entonces, la verdad es que es un diplomado de psicología, incluso para los egresados de psicología, porque al menos no quemo a mi escuela, pero donde yo estudié psicología no me enseñaron eso, tuve que salir a aprenderlo en el camino y en la vida. Si a mí me hubieran enseñado evaluaciones psicológicas, me hubieran enseñado primeros auxilios psicológicos, inteligencia emocional, mi terapia hubiera sido otro rollo. Entonces, de verdad es un diplomado también para gente egresada y próximamente tenemos también, ya estamos gestionando la maestría en psicología, esa se las vamos a enseñar en otro momento. Entonces, pues ahora sí, toda suya, pásenme todas sus preguntas, vamos a echar chisme de todo lo que quieran saber, soy suya, déjenme, presento esto. Ok, déjenme abro. A ver, entonces, déjenme regreso por si hubiera alguna pregunta que no hubiera visto. Ábrenme sus cámaras para saber que siguen ahí. Entonces ya podemos echar chisme. Ok. Sí, claro que sí, como dice Rosy, excelente oportunidad. Sí, la verdad es que son diplomados muy completos. La verdad es que, miren, yo sé que obviamente ustedes van a decir que yo soy bien barbera, pero es que yo he tomado los diplomados, entonces obviamente les puedo decir cómo son, porque yo ya tomé el de tanatología, porque ya tomé el de docencia, que también está buenísimo, porque estamos preparando juntos el de psicología, entonces sí, de alguna manera, pues les platico de lo que conozco, ¿no? Tal vez no me emociono cuando les hablo de otra oferta educativa porque no la he tomado, dejen que la tome y van a ver. Ok, sí, está siendo grabada, Gaby. En la página de IGACEM, tú pones en YouTube la palabra IGACEM, todo con mayúsculas, IGACEM, IGACEM, y ahí puedes ver todos nuestros videos. Los que hayan entrado por primera vez, gracias por acompañarnos. Tenemos ya desde febrero con este proyecto, entonces tenemos, pues échenle una conferencia semanal desde febrero. Tenemos un buen kit de conferencias, sobre todo de corte emocional, entonces tienen para darse vuelo con todas las conferencias. Tenemos de duelo, tenemos de inteligencia tenemos muchísimas variantes, tenemos de inteligencias múltiples, tenemos de depresión, de estrés, de burnout. Ok, profesionales competentes con alta calidad de enseñanza, importante difundir. Sí, la verdad es que también es eso. Uno, la verdad es que sí,
le estamos buscando costos accesibles porque obviamente todos sabemos cómo nos fue en la economía con el COVID. Entonces también esa es una buena opción. Si ustedes tienen familiares, qué mejor manera de decir, oye, pues si estoy ubicando que mi primo tiene como situaciones ahí, pues le recomiendo un diplomado. Oye, si ya me di cuenta que en la familia vivimos 3 situaciones complicadas, tanatológicas, donde pues perdimos a familia así en racimo, en un tiempo bien cortito, donde yo estoy pasando por un proceso de COVID o de duelo, pues ahí está, ¿no? Ahí están las herramientas, por eso lo estamos haciendo. ¿Dudas? ¿En cuánto están los diplomados? Reina, no seas malita. Te pongo ahorita si quieres, ¿me pueden ayudar alguien, Javier, Carlos, Iván, a anotar el teléfono aquí para que pueda pedir? Depende del diplomado. El que ahorita ubico es el de tanatología, son 6 módulos, 500 pesos. Y ahorita tenemos la promoción de que la inscripción es gratis. O sea, no vas a pagar inscripción, nada más lo de tus módulos. El de desarrollo humano, no te miento, ahorita te digo, creo que está en 700. Pero depende. Entonces, para no errarle, ahorita te anotamos los teléfonos y mándanos un mensajito del que estés interesada. Gracias, sí, gracias a mis niños que estuvieron hoy conmigo. Pues aprovechen, dudas de cualquier edad. ¿Qué hacemos con qué edad? Nada. Ahí les dejamos el teléfono. Y todos lo repito para las personas que nos estén viendo en la grabación: 55 44 50 52 85, 55 44 50 52 85, con atención con el doctor Carlos Cuevas, y él les puede dar más informes. Sí, Claudia está con nosotros en tanatología. Tenemos por ahí a Rocío también, que está en tanatología. Claro que sí, pidan, la verdad es que pidan recomendaciones. Digo, obviamente yo les digo lo bonito, pero pues igual se vale. Escríbanos en cualquier red social, que estamos en 12, y pregunten a alguien que esté en el diplomado que me eche chisme, y les juro que les van a llover ahí los comentarios de cosas. ¿Dudas, chicos? ¿Que quieran saber? ¿Algo que quieran profundizar? ¿Cómo recibiré mi constancia? Les vamos a mandar un link para una encuesta que tienen que llenar. Nada más denos chance porque hemos estado súper saturadísimos de trabajo. Entonces el link se los mandamos seguramente mañana. Depositan a la cuenta que ahorita me apoyan Javier o Carlos en mandar la cuenta. Mandan el depósito. Alumnos solamente llenan el cuestionario. Sale alumnos y maestros, llenan el cuestionario y ya automáticamente reciben su constancia. Y las personas externas hacen su depósito de 200 pesos, ¿sale? 200 pesos, llenan el cuestionario y igual nos mandan su correo y también les hacemos llegar su constancia. Bueno, la maestría, buenas noches, esta maestría se da en línea, bonita noche, muy recreativa. Sí, acuérdense que ahorita estamos todavía en la virtualidad, pues de alguna manera nosotros al trabajar con personal hospitalario, pues es complicado que regresemos. Entonces aprovechen, por favor. ¿Podré sintetizar las frases que mencionaste durante la conferencia? Rocío, súper, se las escribo en el grupo. Esta conferencia la trabajé mucho con un trabajo de investigación de una persona que hizo su tesis, me parece que de una escuela de renombre. Entonces, mándame un mensajito, déjenme, les habilito el chat. Y les mando el trabajo también porque está completísimo, creo que son 18 hojas y así, súper desmenuzado y precioso te lo manda. Entonces, ahorita se los anexo. ¿Cómo se pagaría? Ahorita les mandamos el número de cuenta para que depositen. Pueden hacer transferencia, pueden pagar en el banco, pueden hacer transferencia, nos mandan la fotito, ahorita les voy a habilitar el grupo, nos mandan la fotito, o por favor en el grupo entren en administradores y buscan a Javier o a Carlos, a ellos les pueden mandar su comprobante y su correo. Alumnos, esto es importante, ojo, alumno que no llene la constancia, el cuestionario electrónico, no le va a llegar la constancia. De alguna manera no podemos aquí tomar la foto y decir, ay, mira, Emanuel estuvo aquí. No, obviamente tienen que hacer la chamba ustedes de llenar el cuestionario para que les pueda llegar. Entonces, no nos manden los correos aquí, tienen que llenar sus encuestas. Leti, se habló de niñez en pareja. ¿Qué pasa con los niños de padres separados? ¿Cómo tratar a los niños sentimentalmente? Tendrías que buscar, acuérdense que cuando nosotros hablamos de padres separados, lo complicado, aparte de la gestión del duelo y que se tendría que abordar con los niños y con los papás, tiene que ver con las funciones. Entonces, si yo, por ejemplo, yo mamá,
estoy como mamá sola y tengo un niño varón y de alguna manera necesita una figura paterna para identificación de roles, pues trato de buscar o trato de acercar al niño a estos roles, ¿no? Con el abuelo, con el papá, con el primo, para identificación de roles, ¿no? Esa podría ser una. Creo que lo más importante, Leti, es buscar la parte de equilibrio emocional en los papás. Si los papás, porque los niños sufren en los divorcios por las cosas malas que hacemos los papás, ¿no? Porque no quiero que veas a mi hija, porque empezamos un juego de poder. Entonces, en la medida en la que ambos tengamos la madurez, y si no ambos, por lo menos tú tengas la madurez emocional de decir las cosas y hablemos con los niños con claridad, no importa la edad que tengan, no importa si el niño tiene 6 meses y se separaron, a los 6 meses le hablas y le dices, tu papá y tu mamá se separaron por diferencias personales que tuvieron. Eso no significa que tu papá no te quiera y eso no significa que tu mamá no te quiera. A los 6 meses sí, no importa. Y el problema que hacemos con los niños es algo que le llamamos el complot del silencio. Fingimos que no pasa nada cuando está pasando todo y no explicamos las cosas. Entonces, sí tendríamos que buscar, ya si ubicas que hubiera algo en particular con el niño en alguna etapa, pues ya se tendría que trabajar. Obviamente, como es un proceso de separación y de duelo, estamos esperando reacciones como regresiones, que ya controlaba esfínteres y de repente se separan y se regresa, es normal. Entonces, más bien, dimos una plática, déjame me acuerdo, ¿cuál podría servirte? Primeros auxilios psicológicos. De alguna manera podríamos, esa y la de estrés, podríamos ubicar qué pasa cuando tenemos una crisis, cómo respondemos. Y ya después del periodo de crisis, que serían más o menos 6 semanas después, y 6 semanas después de este rompimiento vemos alguna situación que todavía haga falta profundizar, pues buscar un especialista, no necesariamente está el mito de que somos muy caros, no es cierto. O sea, hay psicólogos incluso gratuitos, hay centros de apoyo como la UNAM gratuitos que dan apoyo. Entonces, buscar ayuda como papás también. Para mandar la conferencia, espérenme, ya me perdí. Ok. Para mandar la conferencia, sí, acuérdense que están en YouTube. Betty, apóyame, me mandas tu correo, pero para la conferencia o para la constancia. Para la constancia tienes que llenar el cuestionario. Ok, maestra, la atención de tanatología, ¿dónde se puede comunicar la gente de bajos recursos? Está la Asociación Para la Mexicana de conferencia. Tanatología, Julia. Espérame un segundo. Julia, para la Asociación Mexicana de Tanatología está apoyando y es que hubo, no sé si fue psiquiatría, uno de los servicios ahorita en época de COVID estuvo apoyando servicios tanatológicos también, déjame lo investigo y mándame un mensajito, Julia. Cuando los adolescentes, ¿cómo se les apoyaría en la separación de los padres? Ay, es que en el caso de los adolescentes, a diferencia de los niños, en los adolescentes lo que más les importa es su grupo social, sus pares. Entonces, tendría que ver si la separación implica también una separación de pares, porque es la parte que gestionan con más dificultad del adolescente. O sea, no es que no le importe separarse del papá, pero si la separación implica que se separe de su grupo de adolescentes, ahí es cuando vienen los conflictos. Entonces, si la separación implica la separación de su propio grupo, primero tienes que gestionar la de este grupo. Si no implicó la separación de su grupo, pues tienes que tener la capacidad de generar una buena comunicación y literal de decir qué necesitas, cómo te puedo apoyar, ¿no? De qué manera puedo apoyarte a gestionar. Podemos tener regresiones o aislamiento en adolescentes, también podría ser común. Volvemos, depende del periodo de separación. Son 6 semanas para periodos de crisis. Después de 6 semanas hay que ver qué está pasando con el problema que no se puede gestionar. Ya les mandamos los datos bancarios. Ahora sí, Betty, perdón, ¿me decías que era para la constancia? Sí, para la constancia y aparte para tenerla, porque está muy chiquito, no se ve bien la exposición. Okay. Para la repetición, aproximadamente el día domingo o lunes, se va a subir a nuestro canal de YouTube. Entonces, en YouTube buscas la palabra IGACEM. Si tienes YouTube Premium, la puedes descargar y tener guardada ahí en tu computadora. Si no, pues nada más la vas a poder ver en línea. Y para la constancia, mañana que les enviemos el link, lo llenan, pones todos tus datos y ya haces tu depósito o nada más señalas si eres alumna y con eso ya la tendrías. Muchísimas gracias. Okay. Qué bonita conferencia, gracias. Gracias a ti. Saludos a todos, bye. Súper, pues entonces ábranme sus cámaras, vamos a tomar la foto antes de que se me vayan. No huyan sin foto del recuerdo, por favor.
Abran sus cámaras. Nos peinamos. Va que va, vamos a darles un minutito para que abran las cámaras todos. Ahorita les habilito el grupo de todos modos para que si tienen dudas, nada más denme chance. Vamos a dejar el grupo habilitado de aquí hasta el domingo y el domingo lo volvemos a cerrar porque hemos tenido muchos problemas de que se mete gente externa y mandan spam y todos odiamos el spam. Entonces, si hubiera alguien que tuviera alguna duda en particular, pues ahí aparece mi número, me mandan WhatsApp y con todo gusto les contesto. Va que va, entonces, ¿listos para la foto? Sí. Ay, anímense, ya es jueves y es eclipse. Hoy nos toca el eclipse de 3 de la mañana a 6:30, entonces por favor, cafecito todos para ver esa cosa preciosa. Entonces a la cuenta de 3 sonreímos. 1, 2, 3. Ay, qué guapos. Muy bien. Les mando la fotito al grupo. Cuídense, que tengan una excelente noche y ya no los veo en conferencias, los veo en otras cosas, pero cuídense, bonitas vacaciones, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos el próximo año. Muchas gracias. Igualmente, gracias, profesora. Gracias a todos. Saludos a todos, bye. Gracias, Bye, bye. a mis papás, a mis compañeros, Rocío, saludos. Gracias. 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 Cuídense. Gracias, profesora Ivonne. Un abrazo, bye. Bye.